orar y a continuación vamos a dedicarnos al estudio de la palabra del Señor, a la enseñanza de la santificación. Entonces, la serie de temas que estoy desarrollando es: ¿estás creciendo en santificación? Es necesario que pensemos cómo estamos nosotros en esta época, que no estamos congregándonos en los templos, donde estamos en nuestras casas, que estamos en el trabajo, pero estamos en nuestras casas, no podemos congregarnos por lo que ustedes conocen. Pero yo estoy muy preocupado porque algunos miembros están tal vez descuidando la parte que les toca en la santificación. Vamos a orar en esta hora. Bendito Padre y buen Dios, te damos a ti gracias en esta mañana, Señor, por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí con mi esposa, mis hijos varones, mi hija mujer y nuestros hermanos reunidos allá en casa, Señor. Padre, conectados como una iglesia, Señor, ellos a través de sus dispositivos móviles, de los diferentes dispositivos móviles que cada uno tenga. Señor, oro por cada uno de ellos para que los santifiques, en todo su ser, Dios mío, que sean santificados en su alma, sean santificados en su espíritu, sean santificados en su cuerpo. Oro, Dios mío, también por aquellos hermanos que van a ver la enseñanza después que termine el culto, por X motivo, Señor. También oro para que seamos santificados. Santifícalo, Señor, en tu palabra. Tu palabra es verdad. En el nombre glorioso de Jesús. Da sabiduría al pastor, al predicador en esta mañana, para que pueda exponer tu palabra, tu verdad, Señor, a la congregación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, el capítulo 2. Vamos a leer algunos pasajes ahí en el Nuevo Testamento. Filipenses 2, el versículo 12 y 13, y luego vamos a ir a 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23, que es donde nuestro hermano John Henry ha dado lectura. Filipenses capítulo 2, en los versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta palabra salvación que usa el apóstol Pablo aquí no está refiriéndose a la primera etapa de nuestra salvación, por decirlo así, no está refiriéndose a los primeros acontecimientos de nuestra salvación, sino que está refiriéndose a la santificación. Podríamos leer también de esta manera: ocupaos en vuestra santificación con reverencia. Ocúpense en vuestra santificación con reverencia. Ahora, el versículo 13 nos dice que Dios es quien produce el querer. Dios es quien produce tanto el querer en nosotros como el hacer. Dios es quien lo produce para que nosotros hagamos su buena voluntad. ¿Y cuál es esta buena voluntad? ¿O cuál es la voluntad de Dios para usted que me escucha? Pablo va a decir en Tesalonicenses que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios desea que nosotros avancemos en la santificación. Dios desea que usted avance en este proceso de la santificación. Ahora, ¿por qué nosotros, o Pablo dice que debemos avanzar en este proceso de santificación? En los versículos 15 dice: para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces nosotros, si no avanzamos en el proceso de santificación, difícilmente vamos a reflejar, vamos a cumplir este rol de ser luminares en el mundo. El mundo está viviendo en tinieblas actualmente. El mundo actualmente está siendo golpeado. El mundo necesita a Cristo, pero también el mundo, para que pueda venir a Cristo, necesita ver ese cambio en nosotros. Y este cambio tiene que ver con la santificación en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Es de allí que el apóstol les dice a los hermanos en Filipenses que deben ocuparse en la santificación, que deben progresar en la santificación. Cuando leemos el versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es esa buena obra que el Señor irá perfeccionando hasta el día que Jesucristo venga? Esa buena obra, hermanos, es la santificación. Y de allí la pregunta que estoy haciendo en esta mañana: ¿está usted creciendo en la santificación? ¿Está usted avanzando en la santificación? ¿Está usted progresando en la santificación? ¿O usted se quedó ahí estancado y antes bien usted está desobedeciendo lo que dice el apóstol Pablo, que usted se ocupe, que es decir, que usted sea diligente, que usted avance en este progreso de la santificación? Entonces, es mi deseo, mis queridos hermanos, que ustedes avancen, progresen, se desarrollen en la santificación. Ahora, vayamos a ver en Tesalonicenses la oración que hizo el apóstol Pablo por los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser. Es la oración que el apóstol Pablo está haciendo por la iglesia de Tesalónica. Pablo entiende que el único que puede santificarnos es nuestro Dios, pero él entiende que la santificación abarca a todo el ser de la persona, todo su espíritu, su alma y su cuerpo. Todo debe ser santificado. Entonces, estos son los pasajes bíblicos que nosotros estamos desarrollando en el proceso de la santificación. ¿Está usted santificándose? Ahora, ¿cuál es la verdad de Dios que estamos desarrollando, que hemos empezado a desarrollar desde el domingo pasado? Es que todos aquellos que han sido salvados genuinamente por Dios, la Biblia enseña que deben ser santificados continuamente por nuestro Dios. Vuelvo a decirlo una vez más: todos aquellos que hemos sido salvados genuinamente por Dios, la Biblia enseña que deben ser santificados continuamente por Dios. Entonces, voy a hacer un breve repaso de los temas que ya hemos venido exponiendo. Vamos a hacer un breve repaso. Y para este repaso vamos a usar algunas preguntas que quisiera que usted pueda ir respondiendo allí también en su casa. ¿Cuáles son los acontecimientos que suceden en los inicios de nuestra salvación? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos acontecimientos que suceden a los inicios de nuestra salvación? Para esto usted debe buscar en Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Ahí el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿cuáles son estos acontecimientos? Pablo dice a los que llamó. Esta palabra llamó
tiene que ver con la regeneración. Somos regenerados. ¿En qué consiste la regeneración? Dios imparte, consiste en que Dios imparte nueva vida en nosotros. Dios, a través de la regeneración, Dios ha impartido nueva vida en ustedes. Por eso es que, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación, tiene nueva vida. Usted, hermano, ha recibido nueva vida en Jesús. También Pablo dice que a los que ha regenerado, los ha justificado. Dios nos da una posición legal correctamente delante de Él. Dios nos da una posición legal correctamente delante de Él. No es usted declarado inocente, sino que usted es declarado no culpable por la justificación. Porque usted y yo somos declarados no culpables por Dios, porque hemos puesto nuestra fe en Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos colocado nuestra fe en Jesucristo. Si usted ha colocado su fe en Jesucristo, si usted se ha arrepentido y puso su fe en Jesús, entonces Dios lo ha justificado. Y a través de la justificación, usted ha recibido la justicia de Cristo en su vida. Por lo tanto, Jesús es declarado culpable y Jesús murió por usted en la cruz. Jesús murió por mí en la cruz. A ese acto de morir es la justicia de Dios. Vino sobre Jesús. Por lo tanto, nosotros somos justificados. También el apóstol dice que nosotros hemos sido adoptados. A través de la adopción, Dios nos hace parte de su familia. Dios nos hace parte de ser miembros de su familia. Usted y yo somos miembros de la familia de Dios. Interesante, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, el versículo 19 dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos miembros de la familia de Dios. Usted es parte de la familia de Dios. Dios lo ha hecho miembro de esa familia de Dios. Entonces, estos son los acontecimientos que suceden en los inicios de nuestra salvación. A esto, ¿no?, se llama o lo podemos llamar la primera obra de gracia que Dios hace en el pecador. La primera obra de gracia que Dios ha hecho en su vida, en la mía. La adopción, la justificación y la regeneración son obra exclusivamente de Dios en el pecador. Cuando Dios nos llama en el Evangelio, Dios nos llama para salvación. Y si usted, mi querido hermano, ha puesto su fe en Jesucristo, Dios ha hecho esta obra en usted. Y es por eso que Pablo dice en Efesios que debemos andar como es dignos delante de Dios y aquí en esta sociedad. ¿Por qué? Porque somos regenerados, hemos recibido nueva vida, porque hemos sido justificados, hemos sido declarados legalmente no culpables delante de nuestro Señor y hemos sido adoptados por Dios como sus hijos. Somos parte de su familia. Por lo tanto, debemos comportarnos dignamente delante de Dios y vivir dignamente en este mundo. No podemos seguir viviendo como antes vivíamos. Ahora, ¿cuál es el destino que Dios estableció para los creyentes? Esta es una pregunta que hemos expuesto en la semana pasada. ¿Cuál es el destino que Dios estableció para los creyentes? Romanos, aquí Pablo dice que Dios estableció para que fuésemos hechos conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él usa este sustantivo, conformes. Conforme, no usa el verbo, sino usa el sustantivo conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios estableció que usted como creyente llegue a ser como el Señor Jesucristo. También el apóstol dice en Efesios capítulo 4, versículo 13, 14 y 15, que Dios espera que usted y yo lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está usted creciendo? ¿Está usted avanzando en su progreso de santificación? Mire, ¿cuál es el destino que Dios tiene para nosotros? Ese es el destino, eso es lo que Dios espera de sus hijos. Esa es la voluntad de Dios para su vida. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, que avancemos en este proceso. Ocupaos de vuestra santificación, ocúpense con temor y temblor.
Ocúpense, mis queridos hermanos. No deben estar jugando con el pecado. No deben estar ustedes contaminándose, manchándose sus vidas. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto, mis queridos hermanos. Jesucristo viene por su iglesia y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia que está santificándose continuamente. ¿Cómo se llama este proceso? ¿Cómo se llama este proceso que Dios estableció en su palabra para que usted y yo lleguemos a ser conforme a nuestro Señor Jesucristo? A esto se llama santificación. ¿Está usted santificándose? ¿Está usted limpiándose de todas las inmundicias, como dice Pablo en Corintios? ¿Está usted limpiando su mente? ¿Está usted limpiando su alma? ¿Está usted limpiando su corazón, querido hermano? ¿O usted está dejándose contaminar por toda la inmundicia que hay aquí en la sociedad? ¿Está usted limpiándose? ¿Está usted, hermano, lavando sus ropas en la sangre del Cordero? ¿Está usted, hermano, apartándose del pecado? ¿Está usted alejándose de los pecados? ¿O usted está abrazando el pecado? ¿Usted está contaminándose con el pecado? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Deben ocuparse, debemos ocuparnos. También es necesario que pueda recordar con ustedes o repasar la diferencia que hay entre justificación y santificación. ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos? A través de la justificación, usted tiene una posición legal. Es declarado no culpable de sus pecados delante de Dios. Pero la santificación es una condición interna, es algo que pasa dentro de nosotros. A través de la justificación es una sola vez y para siempre. Una persona que ha sido regenerada, justificada, eso es para siempre. Eso sucede una sola vez en nuestra vida. Mientras que la santificación tiene que ser continua durante toda la vida. La santificación es progresiva. Avancemos en la santificación. Si usted ha sido declarado no culpable delante de Dios, usted ha sido adoptado como hijo de Dios, avancemos, la santificación es progresiva. Número 3, la justificación es por completo obra de Dios. Usted no hace nada por justificarse, usted no puede justificarse a usted mismo. Así como el leopardo no puede cambiarse sus manchas por sí mismo, usted no puede justificarse por sí mismo. Mientras que en la santificación nosotros cooperamos con Dios. De allí que el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra santificación. Ocúpense en vuestra santificación con temor y temblor. Esta expresión, temor y temblor, es con reverencia delante de Dios. La justificación es perfecta en esta vida. La justificación es perfecta en esta vida, mientras que la santificación no es perfecta en esta vida. No es perfecta. ¿Nota usted la diferencia? La justificación es perfecta. Lo hace Dios una sola vez y es perfecta en esta vida. La santificación no es perfecta en esta vida. Y una última diferencia más. La justificación es igual para todos los cristianos. Es igual para todos. Mientras que la santificación no es igual para todos los cristianos. Unos están más santificados, otros están menos santificados. Unos han avanzado más en su santificación, otros no han avanzado mucho en su santificación. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuáles son las 3 etapas de la santificación? ¿Cuáles son esas 3 etapas? La santificación tiene 3 etapas, que a continuación voy a enunciarlas una vez más. La santificación tiene un comienzo definido en la regeneración. Es decir, ¿dónde comienza su proceso de santificación? ¿Dónde la comienza? ¿No? ¿Dónde comienza ese proceso? ¿Dónde empieza ese proceso de santificación? Vayamos a Tito capítulo 3, el versículo 5. Tito, busquemos en nuestras Biblias, Tito capítulo 3,
el versículo 5. Dice la Escritura así: nos salvó, no por obras de justicia, porque nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Por eso es que la salvación no es por obras que usted haga. La salvación es por gracia. Y según Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Sino por su misericordia, ¿ve? Por su misericordia hemos sido salvados, gloria a Dios. Por el lavamiento, aquí está la palabra, santificación, por el lavamiento, y aquí está la palabra regeneración, que es donde Dios nos da nueva vida, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, una vez más, santificación, renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde comienza este proceso de su santificación? El proceso de la santificación comienza, entonces, en la regeneración. En ese momento que el Señor, ¿ve?, viene y coloca nueva vida en nosotros. Allí comienza todo este proceso de la santificación, que terminará, hermanos queridos, el día que nosotros morimos para nuestra alma, y que terminará el día que Jesucristo regrese para nuestros cuerpos. ¿Está entendiendo usted? El momento que el Señor lo regenera, allí comienza la santificación. Y esa santificación se mantiene por toda la vida. Y para nuestra alma terminará el día de nuestra muerte. Y para nuestro cuerpo terminará cuando Jesucristo venga por segunda vez. Alabado sea su nombre. ¿Cuándo comienza y cuándo termina la santificación? Por eso es que la santificación es progresiva. Ahora, si usted ha sido regenerado por el Señor, si nosotros hemos sido regenerados por nuestro Dios y hemos sido santificados y comenzamos el proceso y la aventura de la santificación, de la salud de vida, si hemos empezado ahí, es obvio que miremos el versículo de 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. A ver, abra su Biblia. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, dice aquí la palabra del Señor, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esta expresión, este término, nacido de Dios, es regeneración. Este término, nacido de Dios, es haber nacido de nuevo. Este término, nacido de Dios, tiene que ver con haber sido renacidos, según lo dice el apóstol Pedro, que hemos sido renacidos para una nueva esperanza. Entonces, si usted, si nosotros, si la iglesia ha sido regenerada por el Señor y comienza su etapa de santificación, y usted ha sido regenerado, el apóstol Juan dice que todo aquel que ha sido regenerado, nacido de nuevo, no practica el pecado. No practica el pecado. No practica. Diríamos, no se deleita en el pecado. No se deleita. Una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos continuar pecando como hábito o estilo de vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan aquí. Si usted ha nacido de nuevo, no puede continuar pecando como estilo de vida, como hábito. Usted no puede.
todo aquel que ha nacido de nuevo no puede continuar pecando. No puede andar deleitándose en el pecado. No puede andar sintiendo placer en su pecado. ¿Se da cuenta usted? No puede. ¿Y por qué no puede? Porque ha nacido de Dios. Por eso no puede. Porque Dios ha puesto nueva vida dentro de usted. Y como Dios ha puesto nueva vida dentro de usted, usted va a tener asco de pecar. No estoy diciendo que no puede pecar. No estoy diciendo eso. No está diciendo eso el apóstol Juan. Lo que está diciendo que no puede sentir placer como antes de que usted tenga la regeneración. Antes de que seamos regenerados, usted sentía placer pecar. Usted se deleitaba en sus delitos y pecados. Usted sentía gozo por toda esa vida de pecado. Pero ahora que usted ha sido regenerado, que usted ha sido justificado, que usted ha sido adoptado y que usted ha comenzado el proceso de santificación, usted no puede sentir placer y gozo, satisfacción y deleite en el pecado. Ya no, porque la simiente, es decir, la palabra simiente, la semilla de Dios está en usted. ¿Y quién es esa semilla de Dios? Es Jesucristo, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ustedes, mis queridos hermanos que me escuchan, si usted está divirtiéndose en el pecado, si usted está deleitándose en el pecado, hay algo que no está bien entonces. Entonces, una vez más, una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos continuar pecando como un hábito o estilo de vida, porque el poder de la nueva vida espiritual dentro de nosotros nos guarda de ceder a la vida del pecado. Hemos recibido nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida que usted ha recibido, hermano, y esa nueva vida que el Señor ha puesto dentro de usted, esa nueva vida lo guarda, lo protege para que usted ya no vaya a pecar. Gloria a Dios. Esa nueva vida le impide que usted vaya a pecar. Hay algo que lo detiene a usted. Hay algo que lo frena a usted. Usted quiere mentir, pero ya no lo deja mentir. Usted quiere ir a robar, ya no lo deja robar. Usted quiere ir a cometer actos de vandalismo, ya no. Usted quiere actuar violentamente, ya no. Hay algo que lo frena. ¿Y qué es eso que lo frena? Es esa nueva vida, la regeneración, el poder del Espíritu Santo, la obra que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Tiene que usted darse cuenta de eso. Todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que ha sido regenerado, ya no practica por deleite, por diversión, por placer el pecado. Ya no, porque la nueva vida lo protege. Alabado sea Dios. ¿Está usted viviendo de esa manera? ¿Está usted comportándose de esa manera? ¿O es que ahora que ya no congrega, es ahora que ya no estamos congregados en los templos, usted está diciendo, tengo licencia, y anda usted divirtiéndose, metidos en las redes del internet, ahí mirando lo que no debe mirar, contaminando sus ojos con pornografía, sus oídos con música dañada, con música de mensajes eróticos, de mensajes sensuales, mirando cosas de violencia, que lo dañan, que lo contaminan por dentro? Mis queridos hermanos, si usted ha nacido de Dios, a usted le va a dar asco eso. A usted le va a dar asco, le va a dar repugnancia a eso, mi querido hermano. Porque la vida que Dios ha colocado dentro de usted no va en armonía con ese tipo de cosas. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Entonces, al inicio, estamos viendo las etapas de la santificación. Al inicio hay un cambio moral. Es la primera etapa en la santificación. Hay un cambio moral. Por eso yo te quiero contar una historia. En la iglesia donde yo pastoreé antes, en la iglesia de Guabal, había un hermano que cuando yo llegué a pastorear esa iglesia, él ya era creyente. Y él me contaba su historia. Él era uno de los borrachos del pueblo. Él contaba, me decía, pastor, yo era el más borracho de todos los borrachos aquí en este pueblo. De tal manera que cuando yo
me ponía a tomar. Tomaba viernes, sábado, domingo. Y el lunes. Solo trabajaba martes, miércoles y jueves. Y luego paraba borracho. Y dormía en las calles, pastor. Me quedaba ahí tirado en la calle, venían los perros, hacían sus necesidades sobre mí, la gente me cortaba el pelo, me pintaba y jugaba conmigo. Era la escoria, la vergüenza para mi familia. Y pastor, yo vivía así por años, muchos años, pastor. Hasta que un día yo escuché el evangelio de Jesucristo. Y escuché que Dios podía cambiarme, pastor. Y escuché que Dios podía transformarme. Y yo estaba ahí con mi botella ahí de cañazo. Estaba ahí, pastor. Y estaba escuchando lo que ese predicador decía en la plaza de armas de ahí del distrito de Guabal. Yo estaba escuchando. Y cuando yo escuchaba a él que decía que Dios puede cambiarme, que Dios puede hacer que si yo soy borracho, dejar que sea borracho y hacerme una nueva vida. Yo entre mí decía, ¿será posible eso? Porque yo le había prometido a mi esposa y a mis hijos muchas veces no más ser un borracho. Y pastor, había ido a buscar ayuda en todos los lugares, pero no podía. El alcohol, ese vicio era más fuerte que yo, pastor. Yo estaba sentado escuchando cuando el predicador decía que Dios puede cambiarme, que Dios tiene el poder para hacerlo. Y sabe, pastor, cuando él dijo, si tú de verdad pones toda tu fe en el Señor y pones toda tu confianza en Dios, Dios va a transformarte. Yo dejé mi botella a un lado y yo incliné mi cabeza y le dije, oh Señor, yo soy un borracho, amo el licor, me gusta el licor, yo soy feliz cuando bebo, pero cuando regreso a casa veo el dolor en el rostro de mi esposa y mis hijos. Y eso me hace sufrir, Señor. Señor, si es verdad lo que dice ese predicador, que tú puedes cambiarme, entonces, Señor, haz que yo nunca más vuelva a tomar. Haz de mí una nueva persona. Él se llama Abelardo Bustamante. Y él dijo, yo quiero ser un nuevo Abelardo Bustamante. Y que de aquí en adelante, Señor, si de verdad es cierto lo que ese hombre predica, entonces que yo nunca más vuelva a tomar, Señor. Y dice, pastor, desde aquel día que yo le dije eso al Señor, que yo le pedí al Señor, algo pasó dentro de mí que yo no sabía qué explicarlo. Ahora que usted me está enseñando, sé que eso se llama regeneración. Pero algo pasó, pastor. Es que eso fue un sábado. Fui a mi casa. El domingo yo salí a la calle. Y ahí estaban mis amigos tomando. Entonces me llamaron. Abel, ven aquí para tomar. Y él dijo, no, yo no quiero tomar. Ven, hombre, venían y me daban, dice, las botellas. No, no quiero tomar. La próxima semana, lo mismo. Abelito, ven para tomar. Pastor dice, yo empecé a tener asco de eso. Entonces mis amigos decían de esta manera, oye Abel, ¿de cuándo aquí las gallinas tienen asco del maíz? Porque a las gallinas les gusta, al pollo le gusta el maíz. ¿Ve? ¿De cuándo aquí? ¿Por qué tú ya no quieres tomar? Y él se preguntaba, de verdad, ¿por qué ya no quiero tomar? Antes me desesperaba, ahora ya no. Ahora tenía una fuerza para decirle, no, no quiero tomar. Pastor, nunca más. Y hasta el día de hoy, él está anciano todavía en la provincia de Jaén. Y él vive sirviendo al Señor. Hasta el día de hoy, él dice, pastor, nunca más volví a probar una gota de licor. ¿Por qué? ¿Por qué, mis queridos hermanos? Por la obra que Dios ha hecho en su vida. Alabado sea su nombre. Por la obra que Dios puso en su vida. A eso me estoy refiriendo, hermanos, con la enseñanza esta mañana. Si usted es un verdadero hijo de Dios, si usted de verdad, hermano, tiene que ver ese cambio. Hay un cambio moral que se da al inicio de nuestra vida. En este sentido, hay un cierto traslapo entre la regeneración y la santificación. Piense en esto, piense en esas casas machimbradas, ¿no es cierto? Hay una tablita aquí con una abertura y hay otra tablita que tiene como una ceja, y lo que hace el carpintero es traslapar, hace que encaje, ¿verdad? Que encaje la maderita dentro de
esa de la otra tabla, a eso se llama traslapar. Entonces, entre la regeneración y la santificación hay como un traslapo, hay así, se traslapa. La regeneración comienza y encaja la santificación, y de ahí la santificación debe ir desarrollándose. Alabado sea Dios, hasta el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre gloria, hermanos. Alaben al Señor, bendito sea su nombre. ¿Por qué, hermanos? Entonces hay un traslapo. Entonces, por eso, porque este cambio moral es en realidad una parte de la regeneración. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista del cambio moral dentro de nosotros, podemos también ver cómo es que comienza la santificación. Pablo mira esto retrospectivamente en su proceso en la vida de la iglesia de Corintios. Vayamos a 1 Corintios 6, 11. Busquen su Biblia. Estamos estudiando la palabra del Señor. Me queda 10 minutos. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Esto erais algunos de vosotros. ¿Qué cosa éramos? Usted puede leer desde el versículo 9. Ahí está lo que éramos. ¿Qué éramos? ¿Injustos? ¿Qué éramos? ¿Fornicarios? ¿Qué éramos? ¿Idólatros? ¿Qué éramos? ¿Adúlteros? ¿Qué éramos? ¿Afeminados? ¿Qué éramos? ¿Ladrones? ¿Qué éramos? ¿Avarientos? ¿Qué éramos? ¿Unos borrachos? ¿Qué éramos? ¿Unos maldicientes? ¿Qué éramos? ¿Unos estafadores? Eso éramos. Espero que ya no sean algunos. Pero Pablo dice, esto éramos. Alabado sea Dios. Esto éramos algunos. Mas ya habéis sido lavados de todo eso. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí usted ve cómo la santificación está traslapada entre la regeneración y la justificación. Cómo el apóstol Pablo los coloca ahí. ¿Se da cuenta? Ya habéis sido lavados. Esta expresión, lavados. Ya habéis sido lavados. Usted ha sido lavado, justificado. De todo eso, gloria a Dios. Y si usted ya ha sido justificado, lavado, santificado, ¿cómo usted quiere volver a eso? No puede, no hay derecho, como dice, ¿no es cierto? No, no hay derecho. ¿No? Y aquí yo pongo un ejemplo entre Moisés y los hebreos que salieron de Egipto. Algunos de ustedes están viendo esa novela en Frecuencia Latina, ¿no es cierto? Moisés y los 10 mandamientos. Y como algunos la ven y algunos no la ven, pero voy a poner este ejemplo. Cuando los hebreos salen de Egipto, liderados por Moisés, ya están en el desierto, cruzan el Mar Rojo, están en el desierto, ¿no es cierto? Y después de que cruzan el Mar Rojo, caminan 3 días y durante 3 días no encuentran agua. ¿Qué hace el pueblo de Israel? ¿Qué hacen los hebreos? Reniegan, ¿verdad? ¿Y en qué piensan? En volver para atrás, volver a Egipto. Uy, en Egipto había agua fresca del río Nilo para tomar, dicen, ¿no? Luego aparece y encuentran un pozo de agua, en Mara. Van a beber y el agua está amarga. Finalmente, 3 días después se encuentran agua y el agua está amarga. Imagínense, sediento, amarga. Salen de ahí botando bocaradas de agua y también vociferando contra Moisés. Dios le dice a Moisés que coja un árbol, una rama de un árbol y le echa ahí. Y el agua se vuelve dulce. Ya está. Ellos están felices.
Avanzan por el desierto. Más adelante, se les acabó los panes que sacaron de Egipto. Ya no tenían pan. Ahora, ¿qué empiezan a hacer? Reniegan, murmuran, hablan contra Moisés. Nos vas a matar de hambre. ¿Y en qué piensan? En volver a Egipto. En Egipto siquiera teníamos pan para comer. Aquí nos estamos muriendo de hambre. En Egipto teníamos. Interesante, ¿no es cierto? Ellos están allí renegando. Moisés ora a Dios y Dios les manda maná del cielo. Siguen avanzando su travesía. Avanzan un poco más adelante por el desierto. Ahora quieren carne. Están cansados. Quieren carne. Y ya no tienen carne. Y de nuevo, en Egipto teníamos carne, cebollas, ajos para comer. ¿Cómo extrañamos Egipto? Ay, Dios mío, qué pueblo este. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué es que el pueblo de Israel, que fue liberado con mano poderosa de Egipto, en su travesía rumbo a Canaán, siempre pensaban en volver a Egipto? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no los había salvado? Dios los había salvado con mano poderosa. Los había sacado de la esclavitud. Pero ¿por qué ellos querían volver ahí atrás? Piense eso. Ahora, mire la otra parte, Moisés. Moisés fue expulsado de Egipto. Y cuando estuvo en Madián, 40 años, felizmente casado con Sífora, Dios le dijo a Moisés que tiene que volver a Egipto. Moisés no quería volver a Egipto. Ahora, le pregunto a usted que me escucha, ¿quién vivía mejor en Egipto? ¿Moisés o los hebreos? La respuesta es una sola. Moisés era príncipe. Los hebreos no. ¿Por qué entonces Moisés no quería jamás volver a Egipto? Vuelve, Dios lo usa, saca al pueblo y nunca más quiere volver a Egipto. ¿Por qué, hermanos? Porque sencillamente Moisés había arrancado a Egipto de su corazón. Moisés había sacado a Egipto de su corazón, es decir, santificado. Moisés se había despojado de Egipto. Nada con Egipto. Nada. Mientras que los hebreos, no. Los hebreos tenían a Egipto en el corazón. Ya no estaba su cuerpo en Egipto, pero su mente, sus sentimientos, sus deseos carnales, carne, pan, agua, sus deseos carnales. Escúcheme, hermano. Y el sufrimiento y los látigos y las tareas forzadas que los hacían durante 400 años en Egipto. Ellos estaban dispuestos a volver a Egipto solamente por sentir placer de un poco de cebollas. Solo por sentir placer de un poco de carne, de chuleta, de fritura. Solo por querer sentir placer. Estaban dispuestos a cambiar su libertad que Dios les había dado poderosamente. Estaban dispuestos a cambiarlo por un poco de placer que les producía Egipto. No habían sacado a Egipto de su corazón. No habían entendido que ahora que habían sido regenerados, santificados, tenían que caminar hacia adelante. Ellos querían volver para atrás. Cuando no sacas a Egipto de tu corazón, siempre vas a querer volver para atrás. Y vas a estar recordando, ay, es que en Egipto yo tenía una novia que besaba rico. Así. Entonces quieres jalar para atrás. Es que en Egipto tenía a mis amigos que se acordaban de mí, los fines de semana andábamos chacaloneando. Entonces vas a jalar para atrás. ¿Por qué?
Porque no estás santificando, no estás despojando y sacándote la lacra de Egipto. Se te ha quedado impregnado todavía ahí. A ese proceso de arrancarte, Pablo dice, despojaos del viejo hombre. ¿Te das cuenta? Los hebreos no se despojaron de Egipto. ¿Y por cuánto? Pecaron de idólatras en el desierto y se quedaron 40 años varados, estancados en el desierto. No llegaron a Canaán porque se quedaron allí, porque no fueron capaces de arrancar y desprenderse de Egipto. Mis queridos hermanos, usted era esto, como dice Pablo, y nosotros éramos. Hoy somos nuevas criaturas. Hoy somos nuevas personas. Estoy en la etapa 1 de la santificación. Seguramente el domingo, si estamos con vida, hablaremos de la etapa 2 y la etapa 3. Hoy le enseñé a usted que usted ha recibido la adopción, la santificación, la regeneración, y que la santificación se ha traslapado con la regeneración en su vida. Y que si usted es una nueva persona, ha nacido de Dios, usted no puede andar divirtiéndose en el pecado, riéndose de esos chistes de doble sentido, celebrando las payasadas de la gente. Usted no puede hacer eso. Y no lo puede hacer porque la vida que ha recibido se lo impide. Alabado sea Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Termino con la ilustración del domingo pasado. Si llega un hermano a visitarlo a casa y le dice, fíjese mi hermano que acabo de tener un encuentro cara a cara con un tráiler de 16 metros de largo. Y él está con el terno bien vestido, bien planchadito, bien arregladito. Usted le dice, ¿de verdad te pasó un tráiler por encima? ¿Y estás así enterito? Usted le dice, no, no te creo. Porque si tú hubieras tenido un encuentro cara a cara, así, ¡pum!, con un tráiler de 16 metros, ni siquiera estarías aquí. Estarías todo desarmado. Dios es más grande que un tráiler de 16 metros. Cualquiera que haya sido salvado, regenerado, que haya tenido un encuentro así con Dios, mi querido hermano, su vida no es igual. No puede seguir siendo mentiroso y mentirosa como antes. No, querido hermano. No puede seguir siendo, como dice Pablo, todo es la lista del éramos. Si usted, hermano, ocúpese de vuestra salvación con temor y temblor, es decir, de vuestra santificación. Y no olvide, Dios es el que os santifica. Hay una parte que hace Dios y nosotros cooperamos con Él. ¿Qué nos toca hacer? Ya llegaremos a esa parte en la serie de temas que estamos llevando. Que Dios siga perfeccionando la obra en nosotros y que usted siga cooperando con el Señor en el proceso de la santificación. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor de todo nuestro corazón. Bendito Padre y buen Dios, te damos a ti la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en la vida de las personas. Nos diste nueva vida, nos has justificado, nos has adoptado, nos has hecho tus hijos y estás santificándonos. Señor, como pastor de la iglesia, tengo por propósito, me he propuesto en tu nombre, Señor, enseñar esta palabra preciosa a la congregación, a los que me escuchan,
Padre, porque tenemos que prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Y esta etapa de prepararnos con el encuentro de nuestro Dios es la santificación. Que los jóvenes, los adolescentes, los niños que son parte de esta nueva generación de la iglesia evangélica pentecostal Monte Oreb Misionera entiendan, Señor, las implicancias y la gran importancia de vivir una vida de santidad. Porque donde hay personas que santificamos nuestras vidas, Señor, ahí tu presencia se hace evidente, tu poder se hace evidente. Santifica nuestro espíritu, Señor. Santifica nuestra alma. Santifica nuestro cuerpo. Que todo nuestro ser, mis hijos, mi esposa, mi hija, Señor, la congregación, vamos, ore por su familia, ore por sus hijos, ore por su hogar, diga, Señor, santifica nuestra vida, oh Dios. Haga suya la oración del apóstol Pablo, santifícanos, Señor, que todo nuestro ser sea santificado, todo nuestro ser sea santificado, todo, Señor, sea sanado, sea curado, sea limpiado, Señor, para la gloria y la honra tuya, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y los dejo en